Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estuvimos hablando el día miércoles de un tema importante, hermoso, y mire usted cómo lo sorprende en el Señor. He recibido tantos testimonios de esa enseñanza del miércoles, donde no hablamos un tema, sino hablamos fue de un libro. Recuerda usted que hablamos del libro de Efesios. Y este libro de Efesios nos da unas enseñanzas gigantescas y qué bonitos los testimonios que recibí el Señor ministrando. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor por eso, gloria a Dios. Y hoy continuamos con este precioso libro. En esa enseñanza del miércoles resaltamos algo eh, que yo no sé si usted lo logró captar, y es el hecho de que a pesar de que el libro de Efesios habla de la unidad y de la importancia de la unidad, hay algo muy curioso. Resulta que el apóstol Pablo ha estado tratando sobre el camino del creyente, hablando de la unidad y de la importancia de la unidad, y de pronto, de repente, nos desconcierta a nosotros los lectores del libro de Efesios, cambiando de rumbo aparentemente, y empieza a hacer un cambio aquí muy fuerte en el capítulo 6. Ubíquese allí rápido, usted lo conoce, pero lo vamos a profundizar hoy y lo vamos a repasar y lo vamos a recordar. Capítulo 6 de Efesios. Mientras usted toma su Biblia, les doy esta referencia. Vamos a entrar en ayuno. Cada mensaje que yo recibí de cada uno de ustedes diciendo, yo voy a participar en el ayuno, alegró mi corazón, alegra mi corazón por dos razones. La primera, porque usted está dispuesto a buscar del Señor. Y ese no es un beneficio ni para mí, ni para el vecino, ni para el amigo. Es un beneficio y es una bendición para usted. La segunda razón de por qué se alegra mi corazón es ver que el Espíritu Santo nos está inquietando a todos. Y como usted se pudo dar cuenta, los niños también van a estar involucrados. Se les envió el documento esta mañana al chat de Embajadores de Esperanza para que ustedes por favor lo tengan presente. Si ustedes jóvenes, adolescentes, universitarios, que ya están, los que ya están dejando la adolescencia, que ya están entrando en la adultez temprana, quieren hacer el ayuno, gloria a Dios por eso. No solo es que quieran, es que lo necesitan. Entonces, qué bueno que el Señor pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Nos vamos a meter con Dios de una manera sobrenatural, no como nunca, sino no, perdón, no como antes, sino como nunca nos vamos a meter con el Señor, y este tiempo de ayuno va a marcar un antes y un después. Yo no quiero que nadie esté afligido porque no nos podemos reunir. Todos extrañamos la coinonía, extrañamos el abrazo, el contacto, la hermandad, el espiritual. Lo normal es
que el espiritual, el neumáticos, el creyente maduro y entendido en la palabra, lo normal es que añore y extrañe la iglesia y el contacto. Eso es lo normal, porque entiende la importancia y la bendición que hay en el contacto. Sin embargo, vamos a seguir así hasta nueva orden de nuestro comandante en jefe, Jehová de los ejércitos. Cuando el Señor diga luz verde, nos reuniremos. Cuando el Señor diga esto ya pasó, pueden abrirse las puertas, lo haremos. Mientras tanto, mis hermanos, estamos trabajando arduamente para muchas cosas que les vamos a hacer llegar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a todos les vamos a hacer llegar muchas cosas. Vamos a estar aprendiendo y metiéndonos más con el Señor. Amén. Y lo que necesitamos es unirnos, unirnos, unirnos. Bueno, aquí en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, el apóstol Pablo hace un cambio dramático de tema. Resulta que empieza a hablar de un tema que usted dice, bueno, pero apóstol, aquí cómo es la vuelta, porque usted nos viene hablando viene manejando una línea temática y como que lo coge a usted y le pega una cachetada y lo desubica en el tema y sigue hablando como de otro tema, así como cuando está usted hablando con alguien de la Biblia y de pronto la persona le cambia el tema y empieza a hablarle de fútbol y usted dice, pero bueno, ¿y cómo es el tema aquí? Porque estamos hablando de una cosa y termina hablando de otra y empieza hablando de qué, pastor. Él está hablando de todo el camino del creyente, la importancia de la unidad para terminar hablando de la guerra espiritual. ¿Cómo así? Bueno, pareciera, pareciera que no hay coherencia, pero como siempre la hay. Todo en la Biblia es coherente, absolutamente todo. Y el apóstol Pablo, haciendo énfasis de muchas maneras hasta este punto de Efesios en la importancia de la unidad en familia, como cuerpo de Cristo fundamentalmente, es lo que habla el apóstol Pablo, la importancia de la unidad como cuerpo de Cristo, eh, empieza a hablar de la guerra espiritual. ¿La razón cuál es? La vida del creyente es un campo de batalla. Su vida y la mía son un campo de batalla. El mundo de las tinieblas está en constante batalla en contra del mundo de la luz, ofreciendo toda clase de oposición al creyente, con el objetivo de que lo que Dios quiere darle al creyente, a sus hijos, no sea ni entregado ni desarrollado. Ojo, ese es el objetivo, que lo que Dios tiene para usted y para mí no sea entregado, y si ya fue entregado, no sea desarrollado. Tome nota, por favor. Entonces, es necesario que el apóstol tocara este tema inspirado por el bendito Espíritu Santo de Dios, que literalmente se nos instruya, se nos capacite. ¿En qué, pastor? En, en el sentido espiritual de nuestro caminar. ¿Por qué vamos a entrar en un ayuno? ¿Para qué? ¿Usted para qué va a ayunar el lunes a partir del lunes 3? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Con qué objetivo? Bueno, todos aquellos que van a hacer el ayuno y reconocen la importancia de ayunar, aceptan, entienden, logran discernir que es necesario ayunar porque hay una guerra espiritual a nuestro alrededor, alrededor suyo y alrededor mío. Hay una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual está casada una pelea que el diablo tiene para dañarnos, para afectarnos, para enceguecernos, para confundirnos, para estancarnos y para muchas cosas más. De tal manera, de tal manera
que la razón de por qué el apóstol Pablo cambia dramáticamente este tema, porque nos viene hablando de la unidad, es porque ve la necesidad de que nosotros los creyentes entendamos, pero escúcheme, no solo entender, es que con este tema de la guerra espiritual hay algo muy importante, y es que podemos entender, pero no discernir. Podemos entender, pero no comprender. Y son cosas diferentes. Podemos entender, pero no dimensionar el tema. A ver, ¿hay guerra espiritual alrededor de nuestra vida? Por supuesto que sí. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara. Por lo demás, hermanos míos, versículo 10 del capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. He estado orando y he estado leyendo. Tengo aquí a mi lado toda la caja donde están todos los proyectos de vida por los cuales se oró en la fiesta de las primicias. Y yo le decía al Señor esta madrugada, Señor, cuando estos proyectos de vida se hicieron y cuando los presentamos delante de tu presencia, ninguno de nosotros sabía, porque en tu soberanía tú no se lo mostraste a nadie, que este tema de la pandemia se venía. Dios es soberano y Él sabe qué muestra y qué no muestra, qué revela y qué no revela. Entonces, literalmente, le dije yo al Señor, muchas de estas cosas que están aquí escritas quizás no se pudieron lograr, las propusimos en el corazón, pero no se pudieron lograr porque no las pudimos desarrollar por todo este tema de la pandemia. Pero Señor, tú sabías que esto venía. Y el Señor habló a mi corazón fundamentalmente esto. Diles que no desechen los sueños de su corazón. Y eso se los digo a ustedes. No desechen. Si hay algo que usted escribió en ese proyecto de vida y por toda esta situación que hemos vivido este año y que se ha salido claramente de nuestras manos y usted no lo ha podido desarrollar, no lo deseche. Téngalo ahí, ore por eso y vuelva a escribirlo. En el próximo proyecto de vida que vamos a presentar, porque el Señor tiene planes con nosotros. Bueno, entonces la indicación que el Señor nos da es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, esa palabra fortalecer o fortaleceos viene de una raíz griega que lo habíamos enseñado, que se traduce como endunamó, endunamó. Ahí está en el chat para que usted tome nota. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos, que significa poder y fuerza. Poder y fuerza, por supuesto. Esto no tiene que ver nada con una fuerza física. Nada tiene que ver. Esto tiene que ver con una fuerza en el alma, en el espíritu. Afrontar la vida con esa fuerza maravillosa que nos sostiene, que nos ayuda. Gracias por orar, gracias por lo que dicen, gracias por orar y oren más por mí. Se los pido, se los suplico, que podamos ser estorbo cada día. Más, más pastor, sí, más. Que cuando a usted se le dice, de pronto lo va a llamar a alguna de las columnas, le dice de pronto la señora Marta, hermano, que usted está programado a orar hoy, y usted dice, preciso a orar hoy que no tengo ganas, ay, con este cansancio, acuérdese,
Ese pastor es un estorbo, Dios lo bendiga por estorbar. El Señor es bueno estorbándonos. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Sorpréndase usted qué significa esfuerzo en el original. Yo soy tu Dios que te estorbo, te estorbo, te estorbo. Este ayuno va a ser un estorbo maravilloso. Usted y yo nos vamos a estorbar. Esa es la invitación. Una invitación a ayunar es una invitación a estorbarnos para crecer, para hacernos conscientes de lo que se mueve a nivel espiritual, para que el Señor abra ojos espirituales, para que venga un despertar espiritual en nuestras vidas, para que mengue el alma, la carne que a veces se levanta, orgullo, altivez, soberbia, prepotencia, autosuficiencia, tanta cosa que se levanta y no nos deja escuchar la apacible voz del Espíritu Santo. El ayuno es un estorbo para desbaratar todas esas cosas que el diablo va a ir sembrando de a poquitos y no nos vamos dando cuenta. Entonces, fíjese usted la invitación que el Señor nos está haciendo. Por lo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa palabra poder significa o se escribe del original griego kratos. Ahí está, tome nota. Kratos significa dominio ilimitado y soberano. Pero esto no es que el dominio ilimitado y soberano lo tiene usted, no, lo tiene es Dios. Porque está diciendo, fortaleceos. ¿En qué? En el Señor, es decir, con el poder de Dios, que significa dominio ilimitado y soberano sobre todo, y su fuerza, fuerza. Esa palabra fuerza viene de una raíz griega que es ischuos, ischuos, esa infinita capacidad de actuar. Eso es lo que significa fuerza. Entonces, pero eso es que en el poder de nosotros y que el Señor nos da eso. No, 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 no. No, es en Él, en Él. Pastor, ¿y cómo hacemos todo eso? Yo soy creyente. Yo estoy escuchándole el devocional. Yo me quiero fortalecer. Yo quiero cumplir con esa orden, porque es una orden que está ahí en el versículo 10. Yo quiero fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hago, pastor? Ahí está la respuesta. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Toda, 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 toda. Toda la armadura. ¿Para qué, pastor? Pues para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, el verdadero creyente se fortalece en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Listos? Y debemos estar y ser fuertes. Bueno, pastor, a ver, barájemela un poquito más despacio. Eso en siglo XXI, palabras del siglo XXI, eso cómo se come, con qué me lo tomo, con qué paso esto. Bueno, resulta que usted está viviendo ahorita una situación X o Y, la que usted quiera poner, si la está viviendo, difícil, si no, la que usted se quiera imaginar. Y usted empieza a mirar las cosas en sus fuerzas, y al mirarlas en sus fuerzas, usted se debilita. Usted siente que no puede más. Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted está viviendo situaciones que usted dice, Señor, es más, yo no sé a quién le ha pasado, a ver quién valiente me dice, amén, a mí me ha pasado. Que por causa de algo que usted está viviendo, usted dice, Señor, ¿sabes qué? ¿Por qué no me llevas? Señor, mejor me fuera a irme contigo. ¿Por qué no me llevas ya, Señor? Llévame ya.
Ah, gloria a Dios. O sea que no soy el único. Bienvenidos al club. Pues yo también, hermano. Y eso es humano. Hermano, podemos vivir situaciones tan duras y tan difíciles, tan desconcertantes, que usted dice, no. Señor, ¿sabes qué? Yo prefiero... ¿Por qué no me llevas, Señor? Acuérdate de mí, llévame ya, Señor. Ay, yo prefiero estar contigo y desmayar. El problema es que el Señor nos mira o nos escucha decir eso y dice, más bien coma pan y tome agua que largo camino le resta. Y nos fortalece, nos ayuda y nos levanta. Y salimos adelante y superamos las cosas porque Él nos ayuda. Pero cuando estamos viviendo esas situaciones duras, difíciles, etcétera, literalmente, escuché, literalmente, ¿usted qué quiere? Ay, Señor, llévame. Y el Señor dice, no. Entonces usted, cuando lo asume en sus fuerzas, desmaya, se cansa. Y bueno, nos ha pasado, ¿cierto? A todos nos ha pasado en algún momento, Señor, porque no me llevas contigo ya. Y el Señor dice, todavía no, pero para que yo llegue a decirle eso al Señor, es literalmente porque estoy desmayando y es normal. El Señor nos entiende, por eso Él habla de que no permitamos que nuestro ánimo se canse hasta el punto de desmayar. Entonces el mandamiento que el Señor nos da es, fortalezcanse. Hoy se los digo, mis hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pastor, sígame masticando la cosa porque todavía no la copio, con mucho gusto. Mire esto. Cuando el apóstol Pedro, ellos todos vieron que el Señor venía, era de noche, alta mar, no se veía tierra, oscuro, había tormenta, un mar picado, y ven a alguien que viene caminando sobre las aguas. Se asustaron, pensaron que era un fantasma. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. El Señor le contestó, ven. Esa palabra ven fue una palabra que el Señor Jesús le dio específica a Pedro en ese momento y Pedro la obedeció. Él dio el paso y se atrevió. Empezó a caminar sobre las aguas. Experimentó. En la Biblia, solo él experimentó caminar sobre las aguas, aparte del Señor Jesús. Pedro, solo él. Nadie más. Ese hombre supo que es caminar sobre las aguas. Haya dado 2 o 3 pasos, pero supo. Bueno, mientras Pedro dio el paso y se mantuvo sobre las aguas, ¿por qué fue eso posible? Porque él se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. En el momento en que Pedro permite que su alma entre en la escena, con miedos, temores, angustias, incertidumbres, preguntas sin respuesta, vino el temor, abrió la puerta, aportilló el vallado. Lo mordió la serpiente y este hombre dudó. Cuando él se hunde, porque ya no estaba fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, ahí es cuando se hunde. Entonces el Señor lo toma de la mano y le dice, hombre de mucha fe, ¿sí o no? ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. ¿Por qué le dijo hombre de poca fe? Escúcheme lo que le voy a decir. Pedro tuvo la fe para dar el paso y bajarse de la barca. Algo admirable. Algo que los otros no se atrevieron a hacer. Él tuvo esa fe. Tuvo la fe para caminar unos pasos y dirigirse hacia el Señor. Yo creo que tuvieron que ser varios metros. Pero no tuvo la fe para mantenerla puesta en Dios. Cambió la base de su fe. Cambió el enfoque de la fe. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros en nuestro caminar cotidiano. Usted no se ponga a mirar las circunstancias, hermano. ¿Usted qué hace mirando las circunstancias? Cuando el Señor le está diciendo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Pero cuando vienen las circunstancias y usted está apocado, achantado, y usted, claro, nos ha pasado, a mí me ha pasado, pero cómo no, pero mire la situación, pero mire, perfecto, yo le entiendo eso, pero lo correcto es para una persona que está viviendo esa situación, que está apocado, achantado por las circunstancias, por lo que sea, es decirle, hermano, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza, no en sus fuerzas, sino en el poder de la fuerza de Dios. ¿Cómo me fortalezco yo? Sabiendo que a pesar de lo que yo estoy viviendo, el Señor está en el perfecto control de todas, absolutamente todas, absoluta, absolutamente todas, absolutamente todas. Usted debería escribir esa palabra en mayúscula. Dios está en absolutamente todas las cosas. Está en control de absolutamente todas las cosas. Todas son todas. ¿Por qué nosotros no logramos obedecer al Señor y su palabra en muchas de las cosas que Él nos habla? Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo. Ojo, no hemos salido del versículo 10. El Señor le dice a usted, el Señor lo toma y le dice, por nada estéis afanosos. El Señor le dice eso. Por nada. Esa palabra nada es nada. Nada es nada. Es decir, no hay nada que sea justificable delante de Dios por lo cual nosotros nos podamos o nos debamos afanar. Nada es nada. Sencillo. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué, por ejemplo, no logramos? ¿Por qué no logramos cumplir con esa palabra? Por nada estéis afanosos. Una persona que se estresa, sea por trabajo, sea por lo que sea, no ha entendido esta palabra. Una persona que se afana puede hablar mucho de fe, pero no la está mostrando, no la está reflejando. Ahí hay un error. Entonces, literalmente, no podemos obedecer esa palabra. Queremos, sin embargo, tenemos una lucha, pero no la podemos obedecer porque no estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ay, pastor, mire, no, yo quisiera, pastor, de verdad, en serio, mire, yo oro, pastor, yo oro, pero, y yo le pido al Señor y yo le suplico pastor, mire, yo me arrodillo, pastor, y yo levanto mis manitos y lloro y le digo al Señor, ayuda. Y hay gente que está en ese tipo de luchas. Pero pastor, yo salgo de ahí y yo no sé, yo me derrumbo, pastor. Yo me derrumbo. Bueno, eso le pasa porque no ha aprendido literalmente a mantenerse en el Señor. ¿Cómo me mantengo en el Señor? Mirando a Cristo. ¿Y qué es mirar a Cristo, pastor? La palabra, amigo. La palabra. Mirando su palabra. Su palabra. Así nos mantenemos fortalecidos en el Señor. Toda circunstancia que usted pueda vivir, que usted pueda llegar a vivir, toda, sin excepción, toda, debe ser vivida mirando a través de la palabra. La Biblia es sus binoculares. La Biblia es sus binoculares. Es a través de las escrituras. Pedro perdió de vista quién era Cristo y el que le había dicho ven.
Usted no se dé el lujo de perder de vista quién es el que murió por usted en la cruz del Calvario. No se dé el lujo de perder de vista eso. No se dé el lujo de perder de vista quién fue el que entregó su vida por usted, quién lo llamó un día, quién murió por usted en la cruz del Calvario. No se dé ese lujo. Entonces, si nosotros somos conscientes de que siendo creyentes estamos en medio de una lucha, nos vamos a tomar más en serio este versículo 10, que nos debemos fortalecer en Dios y en el poder de su fuerza. Pastor, sabe que yo a veces me desanimo, a mí Dios me ha hablado, a mí Dios me ha dicho, me ha hecho promesas, a mí Dios me ha dicho cosas hermosas, ha pasado el tiempo y muchas de esas cosas no se han cumplido. Y viene el desánimo, pastor. Mire, hay días, pastor. Uy, yo no le digo a usted por pena, por pena. Bueno, en esa parte de la pena se gana un jalón de orejas. Pero, pastor, yo a veces me desanimo, ¿sabe? Y a mí la gente me pregunta, ¿yo cómo estoy? Pues yo contesto que yo estoy bien. Pero, pastor, yo a veces me desanimo mucho. Entendible desde el punto de vista humano. Pero cuando dejamos que ese desánimo nos domine, pues estamos desobedeciendo la palabra. Sencillo. ¿Por qué, pastor? Porque dice que nos debemos fortalecer en el Señor. Y si a usted Dios le habló, por ejemplo, de que le iba a dar para una casa, crea que le va a dar para una casa. Ja, pastor, me acabo de quedar sin trabajo. En medio de esta pandemia tan terrible, y Dios me habló de eso, o yo le estoy pidiendo por eso, ¿cómo? ¿De dónde? Bueno, ahí es donde usted dice, Señor, yo no tengo, no sé de dónde, no sé cómo, pero tú vas a proveer y tú me vas a dar y tú nos vas a sacar en victoria en el nombre de Jesús. Yo creo en tu palabra, las circunstancias me dicen, los abogados me dicen, el veterinario me dice, el médico me dice, todo el mundo me dice, pero tú me fortaleces. Yo pongo mi mirada en ti, voy inmediatamente a la palabra. Mire, hermano, hablé esta mañana con alguien que sus dos hijos, que son muchachos jóvenes, cada uno son gemelos, tienen 22 años, resultaron positivos para COVID. Y hablaba yo con la mamá, ella me llamó, me contó y me dijo, pastor, estamos fortalecidos en el Señor. Dios es poderoso, es lo que Dios diga y no le vamos a dar lugar al enemigo, ni al miedo, ni al temor. Todo para los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Estamos pidiendo, por supuesto, la sanidad de mis muchachos, que los guarde y que los proteja, pero estamos descansando en el Señor, porque vienen los médicos, aquí los revisan y pastor, eso es para llorar, pastor. Lo que dicen, lo que hablan, claro, ellos hablan lo que ven, el panorama. Pero es que, hermanos, nosotros somos hijos, nosotros no somos huérfanos. Usted no es huérfana. Usted no es huérfano, usted tiene un Dios que lo ama, que tiene un propósito con usted. Escúcheme, nadie se muere en la víspera. Tranquilo. El día que usted se vaya a morir es el día que le toca, es el día que Dios dijo, es el día que Dios estableció. Es que ni siquiera el diablo puede determinar cuándo. Es el día que Dios dice. Si a usted no le toca, no le toca, no se preocupe. No se adelante, no se afane, no se entristezca. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé qué situación usted pueda estar viviendo hoy. Afrontémosla con valor, con la palabra, dependiendo del Señor. Y justo allí, en ese punto en el que usted llega y dice, uy, Dios mío, hasta aquí llegué, no sé qué más hacer. Es el momento oportuno para que Él se glorifique. Entonces, en vez de usted decir, estoy desesperado, ya no sé qué más hacer, no sé qué camino coger, no sé qué por dónde agarrar, en vez de decir cosas como esas y abrir su boca para proferir maldición, más bien diga, Señor, ok, este es el momento y esta es la oportunidad en la que te puedes glorificar y sorprenderme porque llegué al momento en que no sé qué hacer. Gracias, Señor, ayúdame, papi. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Jesús.
Aquí estoy. No sé qué hacer. Levanto mis manos al cielo. No sé qué hacer. Pero levanto mis manos para adorarte y para decirte gracias porque te vas a glorificar. Gracias, Señor. Acabo de escuchar a estos abogados. Señor, los bendigo, dales sabiduría. Pero ellos no me pueden dar lo que tú me puedes dar. Y yo no puedo esperar de ellos una mirada de fe. Yo no debo esperar de ellos una mirada de fortaleza y que me pinten las cosas como tú me las muestras. Por eso vengo a ti. Ellos me pintan el panorama todo gris. Los médicos, los políticos, mire usted las noticias, mire usted la seguridad en Bogotá, en el país en general. Hermanos, ¿en quién nos estamos fortaleciendo? ¿En quién? ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Que tenemos salud? ¿Que tenemos trabajo? Ja. ¿Qué es lo que lo fortalece a usted? Yo le digo hoy, sin saber y sin tener conocimiento de que pueda usted estar viviendo, en el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, que el Señor lo está llamando a usted mujer, que el Señor lo está llamando a usted varón, a usted familia, jóvenes, a consagrarnos y a meternos con el Señor. Y el Señor se va a glorificar, porque Él es bueno. Dios es bueno y Él está obrando. Algo está haciendo. Algo está haciendo. Toda la iglesia ha sido sacudida. Toda la iglesia a nivel mundial, su cuerpo, su novia, está siendo sacudida. Toda. Todos lo hemos tenido que vivir. Todos lo hemos tenido que vivir. Todos. La iglesia ha sido sacudida. Y eso Dios lo va a usar para bien. ¿Qué conspiración satánica? ¿Qué nuevo orden mundial? Hermanos, que hagan lo que quiera. La iglesia no la ha parado nadie ni la va a parar, porque la iglesia es de Dios. Usted y yo somos del Señor y este tiempo va a redundar en amor hacia Dios. Hermanos, yo les digo una cosa. El día que nosotros nos podamos volver a reunir, vamos a valorar. Créame que no vamos a volver a ser iguales. Créame que no vamos a volver a ser los mismos. Vamos a valorar el reunirnos, vamos a valorar la coinonía, usted se va a dar cuenta que ha crecido, ha madurado. Usted se va a dar cuenta estando allá en la iglesia, usted va a dar gracias al Señor y va a decir, papito, gracias. Gracias porque otra vez nos podemos volver a reunir. Ese tiempo viene. Pero mientras tanto, consagrémonos, busquemos, unámonos, que el Señor viene con pago, con retribución y pago, porque el que está metido con el Señor no es como el que golpea el aire, que está perdiendo el tiempo. Usted y yo vamos a la fija en el nombre de Cristo. El mundo está siendo azotado por la incertidumbre en todas las áreas, política, social, económica, en todas las áreas. El clima está loco, hermano. El clima está loco, totalmente trastornado. Pero hoy le digo que nosotros estamos fortalecidos en el Señor. Papito, yo no sé cómo va a terminar esto, pero tú sí lo sabes y eso es suficiente. Es como cuando yo me subo en el carro con mi hijo y el papá va manejando. Mi hijo dice, voy a dormir un rato y se acuesta a dormir. Él no está preocupado de cómo maneja el papá, de si se va a estrellar o no. Él confía ciegamente. El que va en el control de nuestras vidas es nuestro papá Dios. Él tiene el control. Y nosotros nos podemos acostar en la silla trasera si queremos a dormir, a descansar en Él, a dejar de preguntar, a dejar de indagar, a dejar el miedo, a dejar el temor. Hoy el Señor nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es lo que vamos a hacer, iglesia, a partir de hoy. Vamos a buscar del Señor.
vamos a buscar de Dios. Bendito sea el Señor en el nombre poderoso de Cristo. Desde ya, Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Desde ya. Y desde ya te damos gracias. Te damos gracias por las respuestas que vienen, porque creemos que vienen respuestas. Lo creemos en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, que vienen respuestas. Lo creemos, bendito Padre. Y desde ya te damos gracias. Desde ya. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti te amamos. Padre, queremos, suplicamos que sea una súplica, que no sea simplemente una oración. Suplicamos por un encuentro contigo, que este ayuno marque un antes y un después, en el nombre de Jesús. Amén y amén.